Dice la Biblia que la presencia del Señor llena toda la tierra. Cuando decimos que Él es más grande, es que nos imaginemos una figura, algo físico. Dios es espíritu y creador. Alguien dijo, ¿y cómo, de dónde sacó la materia para crear el universo? ¿De dónde la sacó? Porque simplemente en respuesta a su palabra, ¿sí? Sea la luz, y lo que nunca había sido fue hecho en un instante por su palabra, ¿sí? Y haya expansión, y sepárense las aguas de la tierra. Todo lo que Dios fue ordenando se fue haciendo por su palabra. Por eso es que decimos que tenemos un Dios grande. Nos cuesta en nuestra mente finita saber que, bueno, pero ¿cómo lo explico? No se puede explicar Dios, ¿sabes? Solamente accedemos a su tremendo poder y autoridad y soberanía por fe. Así que en esta tarde le hemos estado confesando esto al Señor. Señor, tú eres más grande. A lo mejor hay cosas grandes que nos preocupan o que nos están dificultando el caminar, el andar en este tiempo. Él nos ha dicho que debemos aprender a echar nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Amén? Entonces, saber que Él es más grande, saber que Él puede, saber que Él conoce, que Él sabe, que Él ve, que Él escucha, que Él que puede intervenir y que puede cambiar toda situación, nos da esa, primeramente, paz, pero a la vez esperanza de saber que Él encaminará todo para bien. Amén. Bueno, y vamos en esta tarde a ir a la palabra. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer los primeros 16 versículos del capítulo 20. Mateo 20, versículo 1 en adelante. Vamos a tomar esta parábola del Señor a través de la cual Dios nos va a hablar en esta noche. Amén. Mateo 20, versículo 1 en adelante, damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti.
¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Bendito queremos. Señor, gracias por este día. Gracias por esta tarde en la que podemos estar reunidos en tu nombre. No sabemos, Señor, cuántas veces más nos podremos reunir hasta que tú vengas por nuestras vidas. Pero cada vez que aprovechamos la oportunidad, Señor, nos damos la oportunidad de ver la manifestación de tu gloria sobre cada uno de nuestros corazones. Señor, gracias porque tú obras milagros y maravillas en el camino, como cuando estabas, Señor, en esta tierra, en el transitar diario, pero también obras, Señor, cuando estamos reunidos en tu nombre. Y por eso, Señor, en esta hora queremos que a través de tu palabra tú estés hablando a nuestros corazones y direccionando nuestros pensamientos, alineándolos a tu palabra, Señor. Si bien es algo que es una responsabilidad nuestra, te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos a tu verdad, Señor, para que en esta tarde tu palabra tenga un efecto multiplicador en cada uno de nuestros corazones, que signifique, Señor, traernos luz, traer corrección si es necesario, traer compromiso, Señor, en cada una de nuestras vidas. Aquí estoy, Señor, en tus manos, seas tú como buen alfarero trabajando en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en tiempos, y más en nuestra nación, muy de mucha lucha por la justicia social, ¿sí? Aunque mayormente este es un eslogan de los políticos, porque a medida que transcurren los años vemos que la injusticia es cada vez más marcada, ¿sí? Y por ende, si esto, imaginemos que estamos acá en esa época donde leemos esta parábola, así un ejemplo, pero era algo muy cotidiano, ya les voy a comentar, era algo muy común esto. Por eso Jesús usaba cuestiones muy entendibles para la época, para la gente. Si escuchara un gremialista esto, diría este jefe, este patrón, este hacendado, es un, ¿qué le diría? Es un vividor, es una persona que hace lo que se le da la gana, porque ¿cómo es posible que le pague lo mismo al que trabajó una hora que al que estuvo todo el día trabajando y demás? ¿Sí? ¡Qué injusticia! Es seguro, si hubiera un argentino en esa época hubiera pensado eso. Pero esta parábola, hermano, primero nos da una descripción de lo que ocurría en la plaza del mercado en esa época, en cualquier lugar de concentración donde se vendían pescado, pan y todo lo que es los negocios, y además se ofrecían personas para trabajar, se vendían esclavos y demás. Era un lugar que en toda aldea, que en todo pueblo estaba, porque de ahí se manifestaba o se manejaba todo lo que era el movimiento comercial. Y especialmente, como está hablando de una viña, ellos entendían, porque cuando llegaba el tiempo de la cosecha, era una época que inmediatamente luego venían las lluvias y se podía perder esa cosecha. Entonces, cuando Jesús estaba hablando de esto, entendían ellos que esto es como cuando viene la vendimia, ¿sí? Que se necesitan personas para cosechar antes de que llegue la lluvia. Bueno, todo lo que Jesús hablaba era totalmente entendible para las personas que estaban escuchando y para sus discípulos. Y empieza diciendo que el dueño, algo muy bueno, el dueño de una viña sale, padre de familia, entendía
el concepto de lo que era sostener un hogar, sale a buscar trabajadores, y aunque tiene un mayordomo, va personalmente, ¿sí? No sé si se ha dado cuenta de ese detalle. Y contrata a los que están disponibles a primera hora. El horario judío en esa época se manejaba desde el amanecer, 6 de la mañana, hasta el atardecer, 6 de la tarde. Eso es lo que duraba el día. Después empezaba el otro día. Entonces, ellos, la noche era de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y el día era de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, él fue a la primera hora, la hora cero, a las 6 de la mañana, a la plaza del mercado a contratar gente, y ahí encontró algunos, los contrató, los mandó a la viña, y tuvo un acuerdo con ellos. Les voy a pagar un denario por la jornada, por todo el día. Y estuvieron de acuerdo, fueron a trabajar. Pero después, 3 horas después, o sea, a las 9 de la mañana, y después 3 horas después, a las 12 del mediodía, y después 3 horas después, o sea, a las 15 horas, fue a hacer lo mismo, y a cada uno le dijo: le voy a pagar lo que es justo. Pero claro, también volvió 1 hora antes de que terminaba la jornada laboral, a las 5 de la tarde fue, y encontró uno desocupado. Estaban desocupados no porque fueran haraganes, sino porque no habían conseguido trabajo. Entonces, los llama, los toma para que fueran a trabajar a esa viña, a su viña. Y hermanos, en esa época vemos ahí que está hablando de un denario. Un denario era la paga por un día de trabajo. El denario era una moneda romana. En la época de Jesús, hermanos, habían varias monedas que se permitían, el Imperio Romano las permitía. La moneda romana era un denario, una moneda de unos 4 gramos, y era igual a una dracma. Entonces, cuando usted lee por ahí denario o dracma, es lo mismo, ¿no? En valor, sino que la dracma era griega, el denario era romano. Pero era el pago, el salario de un solo día. Y hermanos, dicen que eso alcanzaba con lo justo para comer. Era muy ajustado, era un buen pago, pero era muy ajustado. Entonces, hermanos, los jornaleros, cuando leemos aquí los jornaleros, eran de los trabajadores de esa época los que menos ganaban, los que estaban al límite siempre. ¿Por qué? Porque estaban los esclavos, estaban los siervos, pero ellos eran parte de la familia, nunca pasaban necesidad, porque formaban parte de una familia que tendría animales, que tendría, no sé, barcos para pescar, que tendría lugares sembrados. En cambio, los jornaleros tenían que trabajar, y el día que no trabajaban no podían comer, ni ellos, ni sus esposas, ni sus hijos. Entonces, hermanos, cuando sabemos esto, es interesante porque ahí cambia el panorama. Esa gente estaba en necesidad de trabajar. Tanto los que entraron a primera hora, como los que entraron 3 horas después, como los que entraron 6 horas después, como los que entraron 9 horas después, como los que entraron 11 horas después. Necesitaban. Pero claro, la sorpresa viene al final. Porque en 2 versículos, en un versículo ahí en el capítulo 19, y otro versículo acá que leímos al final, el versículo 16, habla de que los postreros serán primero. Y entonces empezó de atrás para adelante a pagarle el mayordomo, según le había indicado el dueño. Y les pagó a los últimos un denario. Imagínense la contentura que tendrían eso. Un denario. Nos va a alcanzar para comer toda la familia.
Pero claro, cuando vinieron los primeros, a los que trabajaron 3 horas les pagó un denario, a los que trabajaron 6 horas les pagó un denario, a los que trabajaron 9 horas les pagó un denario, les había dicho lo que era justo, y con los que había acordado que iba a pagar un denario les pagó un denario, a pesar de que habían trabajado 12 horas. Entonces ellos se quejaron, ¿sí? No habían gremio, sino piquete, ¿sí? Vamos a hacer paro acá. Puede ser, vamos a quemar gomas ahí, descubiertas, enfrente de la plaza. Bueno, esa es la historia. ¿Le quedó claro? Es una historia, pero era totalmente normal y común en esa época. Cuando Jesús explicó esto, todos entendían. Ahora vamos a ir a qué es lo que Dios quería enseñarle, Jesús quería enseñarle a los discípulos y que nos quiere enseñar a nosotros. Usted y yo tenemos la Biblia dividida en capítulos y en versículos. Es bueno esto porque nos ayuda a ordenarnos un poco, pero a veces no es tan bueno porque nos corta el contexto. Si uno empieza a leer de aquí nomás, del versículo 1 del capítulo 20, nos quita lo que viene antes. Y lo que Jesús enseña acá a través de esta parábola es en respuesta a una pregunta que le hizo el apóstol Pedro. Fíjense lo que dice Mateo 19, 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Está bien? ¿Se acuerdan Pedro qué estaba haciendo cuando Jesús lo llamó? Estaba pescando. Bueno, no con una caña, sino con redes. Estaba pescando. Dejándolo todo, le siguieron a Jesús, dice la palabra. Le siguieron desde el primer día, ¿no? Ya estamos entrando en la época final de la vida de Jesús. Pero dice ahí: te hemos seguido, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué vamos a recibir? Dando a entender que ellos, como fueron los primeros que empezaron a caminar con Jesús, tenían más derecho que los que se estaban sumando, los discípulos que venían detrás. Esto viene después de que apareció el joven rico y tuvo un intercambio de palabras con Jesús. Ahí usted después lo puede leer. Entonces es como que el concepto de Pedro era el que tienen muchas personas hoy en día. Bueno, si yo hago muchas cosas buenas, sumo puntos para que Dios me bendiga. Ese era el concepto de Pedro. Hace más de 2 años que estamos caminando con Jesús. ¿Cómo nos va a bendecir Dios? Hemos dejado todo. Algo vamos a recibir de parte de Dios. Un pensamiento normal, pero muy egoísta, ¿no? En relación a Dios. Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, que en el reino de Dios, porque siempre Jesús, cuando hablaba estas parábolas, eran comparaciones de lo que era el reino de Dios, para explicar cómo funciona el reino de Dios, en el que estamos usted y yo. En el reino de Dios, hermanos, todo se mueve por la gracia, funciona por la gracia, el favor inmerecido de Dios, no por nuestros méritos. Si bien es bueno hacer todo lo mejor posible para el Señor, pero no es lo que recibimos de parte de Dios, no es por nuestros méritos, sino es por su gracia. Amén. Y esto lo entendemos en el caso de la salvación, que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, eso lo entendemos, pero a veces nos cuesta aplicar esto en la vida cristiana, en nuestra vida como creyentes.
Nos puede pasar a veces lo mismo que al apóstol Pedro, de creer que mientras más tiempo, mientras más hagamos para el Señor, más méritos tenemos para que el Señor nos bendiga más, para que el Señor obre más. Es muy probable, hermano, que Dios no ante un hombre, una mujer de fe que se consagra totalmente, Él no se queda de brazos cruzados, bendice, pero es por su gracia, no por los méritos. Amén. No porque lo merezcamos, sino es por la gracia, por un favor inmerecido de parte de Dios. Entonces, hay dos conceptos que salen de esta enseñanza. Primero, la abundante generosidad de la gracia del Señor. La abundante generosidad de la gracia del Señor. Porque claro, para los que trabajaron solamente una hora, este hombre era un hombre generoso. Pero para los que trabajaron 12 horas y cobraron lo mismo que los que trabajaron una hora, este hombre era un hombre injusto. Pero no fue así, porque cuando él hizo el contrato con los primeros, les dijo: quedaron de acuerdo, les voy a pagar por una jornada de trabajo, por 12 horas les voy a pagar un denario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Necesitaban ese dinero para vivir. Entonces, lo que vemos acá es por qué decimos la abundante generosidad de la gracia de Dios. Porque el padre de familia representa a Dios. Padre de familia, alguien que sabe la necesidad. Porque Dios, hermano, representado por este padre de familia, no paga por lo que hacemos, sino de acuerdo a nuestras necesidades. Él sabía, hermano, que esos hombres que habían estado todo el día esperando que alguien los tomara para trabajar y que nadie los había tomado, necesitaban cobrar lo mínimo, porque si no, no tenían para comer ni ellos ni su familia. Y ahí nos damos cuenta de la gracia. Porque una persona, un corazón duro, un corazón insensible, avaro, hubiera dicho: no, esto vamos a dividir un denario dividido 12 y le voy a dar esa cantidad. Y no lo hizo así. Habla de una generosidad, pero de gracia, porque ya suficiente con que le haya dado trabajo, pero aquí le estaba pagando como toda una jornada. Entonces estaba declarando o manifestando esta actitud, lo que es Dios, el corazón de Dios, de una abundante gracia para cada uno de nosotros, que no es por mérito, sino es por su favor. Y lo segundo que nos demuestra esto es que Dios es soberano para dispensar su gracia, su favor. Porque la respuesta de este varón, de este padre de familia: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Bueno, es interesante esto, ¿no? Porque en el cuerpo de Cristo, los creyentes todavía luchamos con el pensamiento de Pedro. ¿Qué vamos a recibir de parte de Dios? ¿Qué voy a recibir si vengo los jueves a la reunión, los domingos, si le sirvo al Señor, si me esfuerzo, si trato de hacer las cosas bien? ¿Qué voy a recibir? Ese es un pensamiento errado, porque no recibimos por lo que hacemos, recibimos por la gracia de Dios, porque Él no nos debe nada. Amén. No nos debe nada. Esta parábola es similar a la del hijo pródigo, ¿sí? En el sentido de que una persona que no se lo merece recibe el favor de alguien, de un padre de familia, ¿sí? En el caso del hijo pródigo, aquel que fue y disipó toda su herencia. Y nos enojamos con el hermano que no fue a la fiesta, ¿no? Y se enojó con el padre.
Pero cuando hablamos del jornalero, hermanos, queremos justicia. No puede ser. No puede ser. Injusticia. ¿Cómo es posible que estos que trabajaron una sola con el otro estuvieron al rayo del sol todo el día y estos estuvieron una hora nomás y cobraron lo mismo? Pero, hermanos, eso habla de la gracia de Dios, la generosidad de Dios para con aquellos que les dio trabajo en la primera hora, pero también para con aquellos que la dio en la última hora, porque todos ellos necesitaban ese jornal. Por eso es jornalero. Si no trabajaban ese día, no tenían para comer. Entonces, hermanos, no podemos ganarnos nada de parte de Dios. Todo lo que recibimos de parte de Él es por su gracia. Amén. Cuando estamos enfermos y oramos al Señor y Él nos sana, ¿por qué es? Y porque oramos con mucha fe y porque somos gente comprometida, o por la gracia de Dios. Porque hay veces, hermanos, que no estamos comprometidos con el Señor, no estamos orando con mucha fe y Dios lo mismo obra. ¿Por qué lo hace? Por la gracia, por su gracia. Y Dios es soberano, hermano, para dispensar esa gracia. Porque su gracia no está limitada a nuestros conceptos de justicia. Amén. Sino a lo que para Él es justo en función de la necesidad de aquellos que trabajamos en su obra. Entonces, hermanos, algo importante que debemos entender es que todos nosotros somos como los obreros de la 10ª hora. ¿Sabe por qué? Porque hay un versículo en la Biblia que dice, Lucas 17:10, ya terminamos, Lucas 17:10, dice, asimismo también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Habrá alguno de nosotros que pueda decir esto? No llegamos ni a siervos ni inútiles, hermano, todavía. Porque no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer, todavía no lo hemos terminado. Entonces, todos sin excepción nos podemos comparar con eso de la última hora. Hemos sido llamados por el Señor a trabajar en su viña, en su obra, por su gracia. Y somos recompensados aquí en la tierra por su gracia, y un día recibiremos una recompensa así ahí según nuestras obras en el cielo. Pero aquí, hermanos, la recompensa más grande, y este es el concepto, la recompensa más grande que tenemos es el trabajar para Él. Eso es lo que Jesús le tuvo que reacomodar a Pedro y a los demás discípulos. Ustedes no tienen más derecho porque tienen más tiempo, porque han pasado un montón de experiencias conmigo. Porque si viene el último que me sigue, el último discípulo, recibirá la misma gracia que todos ustedes. Porque no depende de sus méritos, depende de la generosidad, de la gracia al Dios al cual servimos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Lo más importante es trabajar para el Padre de familia, para nuestro Padre Celestial. Eso es lo más importante. No debemos hacer lo que hacemos por la recompensa que Dios nos pueda dar, sino porque Él se merece lo mejor de nuestras vidas. Porque cuando no éramos nada, porque cuando estábamos desocupados en nuestra vida espiritual, sin poder desarrollar nuestros talentos, los dones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, Él nos llamó por su gracia. Y es un privilegio poder servir. Amén. Esto, hermano, lo tengo muy claro en mi corazón. No es por los méritos, ¡oh, qué bonito! Los cargos. Hoy sacamos cuenta con mi esposa, 31 años que predico. 31 años que me puse de nave con clave.
31 años, la primera predicación. ¿Saben cuál fue la primera? Según de Timoteo 3:16, la palabra. La primera vez que prediqué en una iglesia. Pero siempre, hermanos, teniendo claro que no era por la inteligencia, por los méritos, por la trayectoria, por esto, porque era hijo de un pastor o nieto de un pastor, sino por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios para mi vida. Entonces, hermanos, porque hay algunos que pueden pensar, y bueno, si así es el reino de Dios, conviene hacer la vida que queramos y al último momento nos entregamos a Cristo, total, el pago va a ser lo mismo. Lamentablemente hay gente que piensa así. Si total, aquí en la tierra aparentemente va a ser lo mismo, en el cielo no, la recompensa será cada uno según su obra, ¿no? Dios ya no hablaba en otro tiempo, pero tener este pensamiento, hermano, es no valorar el ser un obrero de Cristo, de ser un obrero de nuestro Dios. Debemos tener gozo por servir al Señor. Y si hay alguien que de repente con menos trayectoria, con menos años, con menos trabajo que nosotros, Dios lo levanta y lo usa de una manera grande, ¿qué debemos hacer? ¿Quejarnos? ¿O ser agradecido? Gracias, Señor, porque tanto ese hermano como esa hermana formamos parte de los obreros de tu viña, Señor. Y tú eres justo y nos llamas en el momento adecuado, y lo importante de responder al llamado del Señor. Dios no puede ver gente así, hablando de como este padre de familia. Dios no puede ver gente que no esté funcionando, que no esté accionando. Entonces, podemos, hermanos, ver la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y en primer lugar, y segundo, saber que Él está buscando gente que esté inactiva. Amén. Porque dice ahí, muchos son los llamados, más pocos los escogidos. No vamos a hablar porque es otro tema, pero el privilegio, hermano, que tenemos, que tiene usted y que tengo yo, cada uno de nosotros, de servir al Señor, lo debemos ver así. Y si Dios no nos recompensa, no nos bendice, no nos sana, no nos responde, no se preocupe, hermano. Él no nos debe nada, pero su gracia es inmensa. Él seguramente tarde o temprano nos va a bendecir de una manera extraordinaria. Pero nunca debe ser nuestro objetivo el pensamiento de Pedro y él, porque él era el que hablaba, pero los demás pensaban lo mismo. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ese es un pensamiento que no debe estar en nuestro corazón. Debemos ser agradecidos por poder servir a un Dios tan amoroso, a un Dios tan generoso, que aún llegando en la 11ª hora nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Si hoy se entrega a Cristo una persona por primera vez, está bajo toda la bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Amén. Porque los estándares de justicia del mundo no son justamente los de Dios. Él derrama su gracia en función de la necesidad. Entonces debemos estar siempre agradecidos, porque así Él nos rescató, así Él nos buscó. No fuimos nosotros los que lo buscamos a Él. Él nos encontró, Él nos llamó, Él nos ha dado una razón de ser, Él nos ha dado un propósito, Él nos ha dado un destino, Él nos ha dado dones, Él nos ha dado un ministerio, y hermanos, tenemos la bendición de servirlo a Él. Y eso es lo más importante. Si después de eso Dios nos bendice, Dios nos recompensa,
Dios es por su generosidad, no es por lo que somos o lo que hacemos, sino es por su generosidad. ¿Amén? Y siempre va a ser así. Pero Dios nos está llamando. Si hay alguien que está inactivo, si hay alguien que está ocioso, en el sentido de que no está accionando en el don, en el ministerio, en el propósito, en la obra, en la tarea, en la asignación que Dios tiene para su vida, Dios le está llamando en este tiempo, porque no hay mayor bendición, no hay mayor bendición que ser un obrero del Señor. Amén. Yo creo que después de eso, tanto Pedro como los otros empezaron a recalcular. Bueno, aunque más abajo después hubo una petición de Santiago y Juan que querían estar ahí en alguna posición especial, pero después de que Jesús murió, resucitó y ascendió, yo creo que a todos les cayó la ficha y entendieron el gran privilegio de haber caminado con Jesús, el gran privilegio de haber estado junto a Él, el gran privilegio de haber visto su maravilla, el gran privilegio de haber estado cuando llamó a Lázaro, el gran privilegio de haber estado en la casa cuando metieron a uno por el techo y el Señor lo restauró, cuando vieron que levantó a Tabita, cuando vieron que hizo un milagro con el hijo de la viuda de Naín. ¡Qué privilegio! Y lo mismo es en este tiempo, hermano. Es un privilegio servir al Señor. ¿Amén? Dios en su misericordia nos va a recompensar porque Él es justo. Lo va a hacer de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su sabiduría. Pero nunca debe ser nuestro objetivo esperar algo de parte de Dios. Amén. Lo servimos a Él porque es la mejor labor, la mejor decisión que podemos tomar, responder a su llamado. Y si alguien todavía no ha respondido, este es el día en el que Dios sigue llamando a los obreros para su obra. Amén. Vamos a orar al Señor. Le invito a que se coloque. Padre Santo, en este día, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hemos podido meditar en esta parábola, Señor, una vez más, en la cual encontramos, Señor, algunas verdades que hoy hemos expresado. Seguramente habrá mucho por hablar, entendiendo que cuando hablamos de tu reino hay una amplitud tan grande, Señor. Pero lo primero que encontramos, Señor, es tu gran misericordia, tu abundante gracia para con nuestras vidas, Señor. Nosotros éramos como esa gente necesitada, Señor. Necesitábamos para nuestra vida, Señor, porque no estábamos viviendo bien. Y tú nos viniste y nos buscaste y nos diste una tarea, Señor. Nos llamaste a tu obra, a tu viña, a trabajar. Señor, qué gran privilegio, Señor. Qué gran privilegio. Y cuando trabajamos, Señor, sea el tiempo que tengamos, tal vez no sean horas, sean años, vemos, Señor, cómo tú derramas de tu gracia en la forma en la que tú quieres, sobre uno o sobre otro, Señor, de aquellos que somos tus obreros. Tal vez Pedro no estaba entendiendo y los discípulos no estaban entendiendo que no se trata de nuestros méritos, no se trata de nuestros puntos que sumamos, Señor, en la tarea, sino que se trata de tu favor, de tu gracia, porque ninguno merecemos más de lo que tú ya has hecho por nuestras vidas, Señor. Pero, Señor, en esta hora te damos gracias porque a cada uno, Señor, tú le das lo que necesita. Qué padre de familia, qué dueño, qué Señor más generoso que tenemos, que dispensa su gracia en la manera que quiere, porque tú eres dueño, tú eres soberano, Señor. Pero lo que resaltamos, Señor, y lo que tú nos resaltas en esta noche es
el gran privilegio, la gran bendición de ser tus obreros, Señor. No tiene comparación. Aquí en la tierra, Señor, durante nuestra estadía, nuestro paso por la tierra, vamos a tener un montón de posibilidades laborales, seguramente. Trabajar para una empresa, trabajar en lo personal, en lo particular, en un emprendimiento. Señor, pero no hay mejor Señor, mejor patrón, mejor amo que tú, Señor. Porque tu gracia es tan amplia, tan abundante, Señor, que aun cuando no hemos trabajado lo suficiente, tú nos dispensas tu gracia, Señor, como si hubiéramos hecho una gran tarea, Señor, aunque no lo merecemos, porque es justamente por tu gracia. Señor, por eso en esta hora te agradecemos, Señor. Qué gran privilegio ser obreros tuyos, Señor. Qué gran privilegio poder servirte. Qué gran privilegio poder estar aquí en esta noche. Qué gran privilegio poder testificar de Cristo. Qué gran privilegio poder cantar. Qué gran privilegio poder enseñar. Qué gran privilegio poder, Señor, reunirnos en tu nombre. Qué gran privilegio poder trabajar por el bienestar de otros. Qué gran privilegio, Señor. Señor, queremos quitar de nuestro pensamiento esa mirada, Señor, que busca, que pretende, que está queriendo recibir algo, queriendo recibir por mérito lo que solamente podemos recibir por gracia, Señor. No solamente recibimos la salvación, que es lo más grande que nos ha alcanzado, Señor, de parte tuya. No solamente la salvación es por gracia, nuestra vida cotidiana es por la gracia tuya, Señor. El servirte, el ser parte de tu cuerpo, de la iglesia, por tu gracia, Señor. Por eso en esta noche, Señor, te bendecimos, Señor. Y gracias porque tú nos llamas, Señor, para ser tus obreros. Aquí, Señor, nos encontramos en esta noche. Hay padres de familias, hay mamás, hay jóvenes, hay adolescentes a los cuales tú llamas, Señor. Señor, y queremos reconocer, hoy tu hija decía, estoy cansada físicamente, pero no importa, porque el privilegio más grande es servirte, es adorarte, es honrarte, Señor. Y es verdad, porque en tu gracia tú te encargarás de luego seguramente de restablecer nuestras fuerzas, de ayudarnos a recuperarnos, Señor. Pero cuando hacemos lo que tenemos que hacer, Señor, simplemente somos siervos inútiles. No lo dice en una forma despectiva, sino en que debemos hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Señor, ayúdanos a ser obreros responsables, Señor. Obreros que prioricen, Señor, la tarea que tú nos has encomendado. Porque el privilegio más grande, Señor, es ser obreros tuyos, Señor. Señor, si hay alguno que esté desocupado en este tiempo, Señor, tú lo estás llamando en esta noche. Si hay alguno que está siendo un obrero negligente, tú lo estás llamando en esta noche, Señor. También por tu gracia y por tu misericordia. Porque sabes que si no lo hace, se va a morir de hambre en lo espiritual. Va a quedar sin fuerza en lo espiritual. Va a quedar sin alimento. Va a faltarle lo más importante. Porque el privilegio de servirte, Señor, trae aparejado un montón de efectos de tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, y respondemos sí a tu llamado, Señor, y aquellos que llamamos hace mucho tiempo, te hemos dicho sí, estamos reafirmando, Señor, nuestro compromiso, Señor, agradecidos por el privilegio que tú nos das de servirte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu generosidad, Señor.